¿por qué? Porque deriva del poder tributario establecido en la Constitución. Entonces, el funcionario de la administración que me va a realizar un procedimiento de fiscalización en representación de quien llega. ¿En representación de quién llegas? De la SUNAT, cierto. Pero más allá de eso, ¿en representación de quién? Del Estado. Si llega en representación del Estado y me va a iniciar un procedimiento de fiscalización, está actuando en función de una representación del Estado por el poder tributario que tiene el Estado. O sea, estoy hablando de que la presencia del auditor y el ejercicio de las funciones que va a realizar está amparado constitucionalmente. Entonces, ¿puede cualquier auditor pararse en mi puerta y decir te voy a hacer una auditoría? No, porque tendrá que así señalar la carta y decirle, tú estás siendo designado por el Estado para realizar el procedimiento de fiscalización a Mónica Jacobo por el impuesto a la renta de 2015. Ese y solo ese funcionario podrá hacerlo, nadie más. Salvo que me comuniquen el cambio, ¿no? O me digan, son 5 auditores, ya de eso va uno y después va otro y después va otro. Bueno, te van a presentar 5. Entonces es por eso, miren. ¿Y qué pasa si nunca me presentan al auditor? ¿Qué pasa si inicia un procedimiento fiscal y me notifica la carta de presentación y me dice, mira, va a ir Mónica Jacob y su supervisor es Juan Pérez y se aparece Rosa Toro a hacer la fiscalización? ¿Qué pasa con ese procedimiento de fiscalización? Nulo, de pleno derecho, señores. ¿Ya ha sucedido? Ha sucedido. Bueno, les estaba diciendo, entonces las cartas son unos documentos que utilizan para cartas de presentación. También se utilizan las cartas para suspender la fiscalización, ¿sí? Por unos supuestos establecidos en la norma, que ahorita lo vamos a ver. También se utilizan las cartas para reemplazar o cambiar a los funcionarios, ¿no? Que son las cartas de reemplazo. Me falta uno, suspendo, y el otro es para reinicio de la fiscalización, ¿sí? Y ya no me acuerdo el otro. Cartas también para contestar solicitud de prórroga, ¿sí? O algunas solicitudes que hacen, se utilizan las cartas. Otro documento importante dentro del procedimiento de fiscalización son los requerimientos, ¿sí? Los requerimientos son documentos formales que emite el auditor, a veces o no suscrito por el supervisor, a través del cual me requieren información, ¿sí? Me requieren información. Consecuencia de ello es que yo me establecen un plazo, me debe estar un plazo legal, mínimo 2 días, para exhibir la información. Y ese requerimiento, señores, el primer requerimiento, el primero que me notifican, tiene que ser notificado después o de manera conjunta con la carta de presentación. ¿Ya? Ahora, ambos documentos, si son notificados uno después del otro, se entienden notificados la fecha en que se notifique el último documento. Primero es la carta, generalmente, después el requerimiento. ¿Okay? Para los efectos tributarios, cuando se inicia el procedimiento de fiscalización, ahora lo vamos a ver. Pero miren, el requerimiento inicial es el primero, donde me piden toda la documentación, generalmente toda. Se tiene que cumplir en el domicilio fiscal del contribuyente, por lo menos el primer requerimiento. Entonces, la exhibición o la presentación de la documentación se tiene que hacer en el domicilio fiscal del contribuyente. El agente fiscalizador, el auditor, tiene que presentarse en la fecha y en la hora ahí consignada, ¿ya? ¿Qué pasa si no se presenta en la hora? ¿Qué hago? ¿Lo espero todo el día? Sí, pero policía te va a cobrar. No hay policía. Más que eso, mira, estrategia. Apunten. Miren,
Si el auditor no llega a la hora, ¿sí? Si el auditor no llega a la hora, tú lo que haces inmediato, o sea, más que inmediatamente, presentas un escrito por mesa de partes, diciendo que el auditor no llegó. Cerrado, no puede hacer nada. Tendrá que hacer volverte a notificar el requerimiento. Claro, eso es cuando necesitas tiempo, ¿no? Necesitas tiempo. Pero es legal, ¿ah? ¿Por qué? Porque el auditor tiene que llegar en la fecha y la hora. El tribunal fiscal ha señalado lo siguiente: si el auditor no llega en la fecha y en la hora indicada, entonces el contribuyente no está en la obligación de presentarle la información. ¿Por qué? Porque él no ha cumplido, pues. Yo no tengo la obligación de esperarlo todo el día. Porque para eso me fija fecha y hora, pues, ¿no? Si no tendría sentido. Ahora es un tema de seguridad jurídica, es un tema de respeto al contribuyente. Miren que uno de los derechos fundamentales, uno de los derechos detallados, el inciso A, inclusive el artículo 92, derechos de los administrados, dice: el contribuyente merece el respeto de no sé qué. O sea, respeto por todas las. Si me dice fecha y hora y no llega, lo siento, pues yo tengo que cerrar cierre, ¿no? Claro, y ganas tiempo. Pero eso sí, señores, tienen que dejar constancia que no llegó la auditora. Porque si no, el auditor agarra y dice negativa recepción y me funde porque me pone la multa, porque la multa es fuerte, 0.6% de los ingresos netos del ejercicio anterior, y ¿no? Entonces, presentar por mesa de partes. Una vez que yo tengo mi cargo, ahí no hay marcha atrás. Ahora, ¿qué más? El resultado del requerimiento, que es otro documento en el cual se consigna si es que se cumplió o no se cumplió con la exhibición o presentación de documentación requerida. ¿Sí? Viene el otro documento. Ojo con esos cierres de requerimiento, también de tener cuidado. Porque cuando el auditor me cierra el requerimiento, ustedes saben que el primer requerimiento, el primero, es tan importante. ¿Por qué? Porque cuando el auditor me notifica y va a mi domicilio fiscal, yo tengo que presentarle absolutamente todo, señores. Si me pide 50 cosas, las 50 cosas tengo que presentarse. Y si no aplica, tengo que decir, no aplica por escrito. ¿Ya? Si no hay mesa de partes, porque obviamente ahí no estás en mesa de partes, le entregas y que te firme tu carta, que ponga su sello de auditor que te ha recibido el cargo. ¿Por qué, señores? Porque el resultado del requerimiento tiene que notificarte en esa misma diligencia, no después, no al día siguiente, no la otra semana, no, en ese día. ¿Saben por qué? Porque ese requerimiento da inicio al cómputo del plazo de fiscalización. Ha ocurrido casos en que el auditor dice: me exhibiste todo, ya de acá te notifico el resultado del requerimiento. Y lo llama el contador a la semana siguiente y le dice: ya tengo listo el cierre de requerimiento, ¿puedes venir? Y ahí el contador buena gente va. Le dice: ya, firma el requerimiento. ¿Y aquí estamos hoy día? 10 de junio, ¿no? Son las 4 de la tarde. No, ponle la fecha de la semana pasada, el día que hemos estado ahí. Y tú, buena gente, le pones la fecha pasada. No, señor. Tienes que ponerle la fecha en la que te están notificando. Si eso ocurre, el problema es del auditor, no tuyo. Ahora, ¿cómo se inicia? ¿Por qué se inicia el cómputo? Si tú presentas toda la información, toda, del 1 al 50, se debe iniciar el cómputo del plazo de prescripción y eso debe de constar en el cierre del requerimiento. En el resultado del requerimiento debe decir: habiéndose presentado toda la información de los ítems 1 al 50, se inicia el cómputo del plazo de la fiscalización, a partir de la fecha de cierre de requerimiento, o sea, el día que yo le presenté la información. ¿Sí? O sea, digamos que ha sido hoy día, es el sábado, digamos 9 de junio, he presentado todo, me cierran el requerimiento y de ahí el auditor tiene un año, señores, para fiscalizar, ni más ni menos. Un año. La fiscalización definitiva tiene como plazo para fiscalizar un año. ¿Ok? Ahora, consecuencias del vencimiento del plazo de fiscalización, o sea, venció el año, o sea, el 9 de junio del 2018, vence el plazo. ¿Qué pasa con el vencimiento del plazo?
dice el reglamento dice el Código Tributario que el vencimiento del plazo significa que que la administración tributaria ya no le va a poder requerir más información al contribuyente. Pasado el año, vencido el año. Sí, doctora, entonces tiene que cerrar la auditoría, sí, pero se va a demorar la vida posiblemente, sí, pues, pero ya no te puede pedir información. Ahí, ¿cuándo termina la auditoría? Cuando te notifique las resoluciones de determinación y de multa. ¿Sí? Así lo dice el artículo 75 del Código Tributario y así lo dice el reglamento de fiscalización. La fiscalización culmina cuando te notifican las resoluciones de determinación y multa que contiene la determinación tributaria. Y la determinación tributaria puede ser 0, porque no te encontró deuda, no te encontró nada, o puede ser 100.000 soles porque te encontró omisión de pago de tributos. ¿Sí? Entonces, la resolución de determinación no necesariamente contiene deuda tributaria. Lo que contiene es la determinación de la deuda. O sea, si es que es 0, es porque no tengo reparos, o sea, no tengo observaciones. O la otra es 0 porque me observaron y yo rectifiqué y pagué. ¿Sí? Pero es el documento que cierra la fiscalización, es la resolución de determinación y o de multa si corresponde. ¿Ok? Listo, si no solo de resolución de determinación. Ahora, ¿qué plazo tiene la administración para vencido el plazo del año? ¿Qué plazo tiene la administración tributaria para que me notifique las resoluciones de determinación y de multa? No existe plazo en el Código Tributario, pero el Tribunal Fiscal ha señalado que el plazo que tiene la administración es el plazo de prescripción. Porque recuerden ustedes que el plazo de prescripción está en función de la facultad de determinación de la deuda tributaria. La prescripción dice, prescribe la acción de la administración tributaria para determinar la deuda tributaria a los 4 años. Entonces, si es que no me notifica la resolución de determinación y de multa, hasta que prescribe, entonces ya no me vas a poder determinar deuda, aun cuando el procedimiento de fiscalización esté abierto. ¿Sí? ¿Me siguieron? Listo. Requerimiento de sustentación de reparos. ¿Cuál es el requerimiento de sustentación de reparos? Es el requerimiento donde me notifican las observaciones detectadas por la administración tributaria, que van a derivar posiblemente en determinación de deuda tributaria, sea esta sobre base cierta o sobre base presunta. Ahora, ¿qué pasa si el auditor vence el plazo y nunca me notificó el resultado del el requerimiento de sustentación de reparos? ¿Me podrá notificar? Si cuando me notifica el requerimiento de sustentación de reparos, prácticamente lo que yo tengo que presentarle es documentación, ¿no? Si ya no me puede requerir documentación. Yo tengo una seria discusión sobre ese tema. ¿Por qué? Porque el Tribunal Fiscal ha señalado que aun cuando haya vencido el plazo, la Administración Tributaria puede notificar requerimiento de sustentación de reparos en la medida en que ese requerimiento trae intrínseco el reconocimiento, por lo menos el derecho de defensa que debe ejercer el contribuyente respecto de las observaciones que sondeaba. Pero igual eso significa que tengo que presentar información. Y yo ya no estoy obligada a presentar información. ¿Por qué? Porque el plazo ya venció, ¿no? Entonces, discutible, podemos seguirlo discutiendo, pero es un tema que todavía sigue en controversia, ¿okay? Pero de aún así se puede hacer, se está haciendo, mejor dicho. La administración tributaria se pasa el año y todavía no me notifica los requerimientos de sustentación de reparos. Y obviamente el resultado del requerimiento de sustentación de reparos que contiene la determinación en sí misma de la deuda. O sea, ¿ha sustentado o no sustentado? Te reparo. ¿Ha sustentado? Sí. ¿No sustentaste? Te reparo. ¿Sí? Ahora, el resultado del requerimiento de sustentación de reparos, señores, es un documento que debe contener el análisis, los fundamentos de hecho y de derecho que la administración tributaria tenga respecto de mantener los reparos que me ha comunicado. ¿Por qué? Porque cuando me otorga el derecho de defensa con el requerimiento de sustentación de reparos, lo que hace es decirme hoy, sustenta.
y yo evidentemente voy a presentar la documentación pertinente que corresponda a mi escrito, si es que quiero presentar mi escrito, que es lo más recomendable, sustentado en derecho y con los fundamentos correspondientes. Yo lo presento y la administración tributaria, cuando emite el resultado del requerimiento de sustentación de reparos, tendrá que absolver todos mis argumentos, todos. No es viable la fórmula siguiente: que el auditor agarre y copie todos mis argumentos y abajo diga en una línea, no sustentó los reparos. Pregunta, ¿este resultado de requerimiento es nulo? ¿Por qué? Falta de motivación. Mira. Ese procedimiento de fiscalización se cae, señores. Se cae. Y de esos, muchos casos. Mucho. Porque lo que hace ahora la administración tributaria es copiar textualmente tu escrito a veces. Lo escanea, lo pasa a Word, lo pega.